Jamás yo creo que a nadie le ha pasado eso. Cuando uno le da algo a un pobre, uno está abocado a perder eso que le dio al pobre. En otras palabras, despréndase de su seguridad, despréndase de lo que tiene, e inclusive no deje ninguna tentación para poder recuperar eso que antes tenía. Déselo al pobre. El pobre jamás se lo devolverá. El pobre tal vez lo malgastará. El pobre mañana va a volver a pedirle de nuevo. Déselo a un pobre. Y después de ir a vender, después de ir y dárselo a los pobres, ahora sí, siguen. Y miren lo que va a decir el narrador. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Aquel que llegó corriendo, aquel que se arrodilló, aquel que le dice maestro bueno, ahora se va entristecido. Aquel que quería seguir a Jesús con un ímpetu, aquel que quería seguir a Jesús con prontitud, por eso viene corriendo, ahora se va entristecido. Y noten que en ningún momento Jesús le dijo que no. Fue él mismo quien se dijo que no, porque tenía muchísimas riquezas. Y el problema, mis hermanos, acá no es la riqueza. El problema acá es la incapacidad para desprenderse, la incapacidad para abandonarse, la incapacidad para arriesgarse, la incapacidad para seguir a Jesús y colocar toda la confianza en Jesús y no en los bienes de la tierra. Y quisiera detenerme, mis hermanos, en este punto. Ustedes han elegido un lema precioso para este encuentro, tomado del Salmo 18, versículo 3. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. A la 1, a las 2, a las 2 y media y a las 3. El Señor. Despacio, no están leyendo cualquier revista. Despacio. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Yo cuando leía en mi casa, cuando me llegó el correo electrónico con el lema del encuentro, yo decía, bueno, ¿y qué significará ese lema? El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Para mí el lema del encuentro es uno: el Señor es mi todo. El Señor es mi única riqueza. El Señor es mi única certeza. El Señor es aquel que todo me provee. Y cuando yo veía que en la liturgia de este domingo, 28º, se nos presenta esta imagen del hombre rico, dije, el lema de este encuentro está adecuado a la liturgia y es el Señor el que lo ha inspirado. Cuando el Señor no es mi todo, sino que los bienes del mundo son mi todo, yo no puedo seguir al Señor. Cuando el Señor no es mi todo, por más que yo llegue corriendo con ansia de seguirle, no le puedo seguir. Cuando el Señor no es mi todo, por más que yo cumpla la ley, hasta los mandamientos y los no mandamientos, no le puedo seguir. Cuando el Señor no es mi todo en mi vida, yo no puedo ser discípulo de Él. Y por eso me devuelvo entristecido, porque tenía muchísimas otras seguridades y su única seguridad no era el Señor. ¿Qué significa el bello lema que ustedes han elegido? El Señor es mi roca. ¿Para qué sirve una roca?
es sobre la roca que se colocan las grandes edificaciones. En la antigüedad los palacios se hacían sobre la roca. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Mateo capítulo 5 que Jesús va a hablar de construir sobre roca y construir sobre arena? Pues bien, si el Señor es la roca, significa que Él es el fundamento sobre el cual se construye la vida del creyente. Si el Señor es mi roca, significa que Él es mi única seguridad sobre la cual yo empiezo a edificar mi experiencia de Él. Si el Señor es mi roca, Él es mi sustento, porque eso es una roca. Si el Señor es mi roca, Él es aquel que va a colocar los cimientos, que va a colocar las bases. Y esta expresión, el Señor es mi roca, no solamente aparece en el Salmo 18, sino que aparece en otros salmos. Por ejemplo, el Señor es mi roca, Él adiestra mis dedos para la guerra. ¿Recuerdan ustedes ese salmo? El Señor es mi roca significa Él es mi cimiento, Él es mi fundamento, Él es mi base. Y si Él no es mi base, entonces no puedo seguir.